Pero voy a presentarlo. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Muy agradecida a los docentes que esta noche y en esta oportunidad vamos a romper un poco el esquema de los temas que siempre visualizamos en la carrera. Entonces, la idea es que podamos disfrutar. Tenemos un expositor muy querido de nuestra carrera. En realidad, don Edel es el presidente del Colegio de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Entonces nos entiende directamente lo que es la importancia de conocer este tipo de temas, de conocer este tipo de perspectivas de la vida que integralmente tenemos que conocer. Entonces le damos la cordial bienvenida y agradecimiento de corazón por acompañarnos y disponer este espacio para poder interactuar con nosotros. Muchas gracias, con permiso. El aparato está ahí. Hola, hola. Ok. Para pasarlo ahí. Yo voy para allá, entonces voy para el otro lado, entonces. Más fácil, así le hago la teclita ahí. Yo me agacho. Todavía no soy tan viejillo, todavía soy... Ok. ¿Cuál era esta? La Enter. No. Para acá. ¿Cuál era? Esa, ya lo vi. Ok, perfecto. Listo. Ok, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Edel Reales, un gusto estar con ustedes aquí en la universidad nuevamente y agradecimiento al cuerpo de profesores que nos dan el espacio para entretenernos aquí un rato. La día, doña Paula me dijo que habláramos del pensamiento crítico y la idea de hoy era conversar un rato de esto, pero no desde un punto de vista teórico, en función de que podemos buscar cualquier documento que nos diga qué es pensamiento crítico y sobre eso basamos las ideas que vamos a hacer y simple, nos aprendemos la teoría. Me parece que el tema del pensamiento crítico tenemos que verlo en función del entorno que nos rodea como seres humanos y sobre eso para la toma de decisiones, entendiendo que todos somos aquí futuros profesionales en relaciones internacionales, en diplomacia, y digamos que el tema del miedo no vale, y si tenemos miedo a hablar en público, nos tenemos en la carrera equivocada. Entonces, si les pregunto, tienen que contestar rápidamente. O sea, cuando Canal 7 le pregunta a usted como embajador, ¿qué pasó tal cosa? Responde, porque la gente va a estar esperando la llamada. La respuesta del diplomático, o el funcionario del Servicio Exterior, o de Naciones Unidas, o el Banco Mundial. Entonces, si tenemos miedo, estamos mal, ¿verdad? Hay que comenzar a meditar rápidamente las cosas. Ok. Pensamiento crítico, podemos definirlo como un proceso para organizar y ordenar ideas y conceptos, básicamente, ¿verdad? Podemos pensarlo como la capacidad manifestada de ese ser humano, analizar y evaluar información existente, evaluar los conceptos, no me puedo pasar de aquí, ¿verdad? Los conceptos, para al fin y al cabo tomar una decisión evitando sesgos, ¿verdad? Y ustedes me van a decir, ¿y para qué me sirve esto? ¿Y qué logro yo con tener el pensamiento crítico? Tengo que volverme aquí por la flechita. ¿Okay? Bueno, porque evidentemente tenemos que tomar decisiones y esas decisiones deberían ser lo más razonadas posibles, ¿verdad? Tanto como estudiantes como profesionales deberíamos tomar decisiones que fueran razonadas y que fueran sustentadas. Y a lo largo de esta 40 minutos, creo que tengo de tiempo, vamos a explorar un poco cómo no tomar esas decisiones razonadas podemos cometer serios problemas en nuestra vida o en nuestro ámbito profesional. O sea, lo que llamamos meter la pata, totalmente. Y trato de hablar así llanamente en función de que tratar de hablar un mismo idioma, que no pasemos la noche un poco aburridos. Y entonces, vamos a ver, cuando hablamos de ese pensamiento crítico, vamos a tener que establecer al menos una base teórica esencial para poder desarrollarlo, tanto como profesionales, como estudiantes, como en la vida personal. Y es establecer al menos enunciados, ¿verdad? Enunciados que sean éticamente correctos, que sean enunciados verdaderos y que sean enunciados comprobables. Cualquier duda ustedes me preguntan, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de esos enunciados, es fundamental para la vida profesional y para el pensamiento crítico. ¿Por qué?
Porque yo no puedo establecer pautas de análisis, pautas de metas de trabajo, ¿verdad? Sin tener variables que sean correctas, o sea, que no sean inventadas. Yo no puedo establecer variables inventadas en mi vida, o en un trabajo profesional, o en la investigación de algunas de las que los profesores les dio ahorita. Hay que fundamentarlas. Yo tengo que tener enunciados que sean verdaderos, y cuando hablamos de enunciados verdaderos, enunciados que sean cuantificables, que no sean improvisados, que no sean bateados, que tengan sustento, lo que llaman el marco teórico en las investigaciones, ¿verdad? Y enunciados que sean identificados, o sea, que sean comprobables, que sean medibles, que sean cuantificables. Entonces, el pensamiento crítico, ya podemos repasar que si es un tema para tomar decisiones razonadas, y yo tengo enunciados correctos, que son cuantificables, que son verdaderos y que son correctos, lo que yo voy a desarrollar en mi vida, tanto a nivel profesional como a nivel como estudiante o en mi vida privada, va de una forma correcta. No tomar en cuenta eso, de nada nos sirve agarrar un libro y hablar del pensamiento crítico, porque no tenemos bases sólidas. El estudiante que no utiliza esta herramienta diaria para mejorar su carrera está mal, ¿verdad? Vamos mal. Trabajos de investigación que no tengan enunciados correctos, cuantificables y verdaderos son un desastre, ¿verdad? Y lo digo en función de que a veces en la universidad el profesor nos da una teja, nos dan 100 y eso, soy un gato para hacer trabajos. Y llegamos a la vida afuera y nos damos cuenta que no redactamos bien, que no analizamos bien, que no desarrollamos bien las ideas, que nos quedamos cortos. Y ahorita vamos a ver por qué a veces nos quedamos cortos y por no utilizar el pensamiento crítico. ¿Ok? Cuando hablamos del pensamiento crítico, ustedes me dirán, claro, si estamos hablando de eso, estamos hablando del método científico, evidentemente. Pensamiento crítico de una u otra forma lleva al método científico, que nos habla de establecer variables que sean cuantificadas. Lo que decía que el carajo Descartes, ¿verdad? El método, evaluar, observar, plantear y concluir. Todo eso me lleva al pensamiento crítico. Todo eso me lleva al pensamiento crítico. Entonces, como dice el pensamiento, no se equivoca el hombre que ensaya distintos caminos, ¿verdad? El temor es no actuar. Tomen decisiones. Tomen las decisiones en sus proyectos personales, en sus proyectos profesionales, en su vida laboral o estudiantil. Y el pensamiento crítico los puede ayudar para eso. Vamos a ver. Estamos aquí. Voy rápido, porque me dijeron que tenía que ir rápido. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué pasa o qué elementos nos impiden aplicar el pensamiento crítico en nuestras vidas? Comencemos desde aquí, desde la niñez. La capacidad que tenemos ahorita de asombrarnos la hemos perdido. Ya ustedes nos asombran o lo tratan de ocultar, ¿verdad? Generalmente, fácilmente nos asombramos cuando nuestros amigos nos dicen, pero deja de verlo, pareces baboso, mae, ¿verdad? Ahí sí, no ocultamos el asombro, pero normalmente perdemos la capacidad de asombrarnos como los niños. El niño ve un asunto, abre la boca, abre los ojos, ¿verdad? Y se ríe sin limitación. Generalmente, entre más grandes, vamos perdiendo esa capacidad de asombro. Y esa capacidad de asombro nos elimina o nos permite establecer que nuestro pensamiento conozca cosas nuevas, ¿verdad? Las muletillas que normalmente mi hija de 16 años me dice, papi, qué loco, wow, qué loco, ¿verdad? Ustedes dicen qué chiva, qué chuzo, qué rajado, ¿verdad? Y si queremos jugar de intelectuales, una frase para que se la aprendan en el libreto de diplomacia, qué interesante, señor. Esa es la frase mágica en cualquier recepción. Todos, qué interesante. Usted no se compromete, no emite opinión, no dice que está malo, siempre es qué interesante, y con una copa de vino, qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos evitar, digamos de una u otra forma, el rechazo. ¿Y por qué? Bueno, porque esa debilidad, de una u otra forma, afecta la forma de razonar. Pero entonces, ¿por qué se nos afecta o por qué nos afecta el tema de asombrarnos el pensamiento crítico? Bueno, porque tratamos de evitar tomar decisiones
debidamente razonadas y debidamente fundamentadas, ¿verdad? Si utilizáramos el pensamiento crítico, ¿verdad?, nuestras decisiones serían más razonadas. No llegaríamos en la noche a la casa y diríamos, metí la pata, me equivoqué, no lo hice correctamente, ¿verdad? Y esa es la razón de ser, de que hay que tomar en cuenta, liberen aquí la cabeza, asómbrense diariamente de las cosas que ven, cuestionense en lo que están viendo y ustedes pueden decir, pucha, mis variables que me había planteado anteriormente no son las correctas, mis variables que me había planteado no pueden ser también cuantificables porque estoy aprendiendo a ver otros horizontes. Y eso es fundamental para el proceso de investigación. Si ustedes me dicen que claro, la idea es simplemente tomar una decisión eminentemente responsable, sería muy fácil y se acabó. Leemos un documento, aprendemos la respuesta, salimos adelante y todo lo que hago lo hago así responsable. Pero la vida no es así. La vida no es así. ¿Por qué? Porque tenemos un entorno social que también nos afecta. No sé cuántos de aquí son extranjeros, ¿verdad? Pero debe haber algún extranjero. No sé cuántos son de Limón, de Buenos Aires, de Punta Arenas, de Golfito, de Liberia, de Upala, San Carlos, no sé. Tiene que haber alguien que no sea de San José. Pero cuando llegaron aquí a San José a vivir, dijeron, aquí es bonito, aquí es agradable, pero me falta algo. De entrada falta algo, no es mi lugar. Y esa razón o ese mal de patria o esa situación me impide y me bloquea a tomar decisiones. Porque es el que es fuera del área metropolitana también tiene formas y usos sociales que lo afectan a la toma de decisiones. Y los que son fuera del área metropolitana no me dejan mentir que hablan distinto, piensan distinto y viven distinto. Y a la hora de interactuar con sus compañeros, su proceso de razonamiento también se ve inhibido. Lo cual no es malo, no es malo pensar distinto. Lo importante en esto es que esas inhibiciones o ese mal de patria les afecten su pensamiento crítico, su capacidad de análisis, su capacidad de discernir, de objetar y cuestionar las cosas. Usted puede hablar como Polo si le da la gana, ¿verdad? No tiene malo, pero utilice, razone, cuestione. Y esa es la diferencia a la hora de usar el pensamiento crítico, porque usted va a sustentar a través de variables, a través de procesos contables, enumerados, fundamentados, estadísticas, por ejemplo. Digo yo, se me ocurre para hacer una fuente de investigación. Usted utiliza una estadística y dice, es que profesor, aquí está la estadística, indica eso. ¿Verdad? Voy para acá, es que hay que devolverse. Entonces, aquí ponía para hacer el ejemplo clásico de, por ejemplo, cuando uno sale fuera del país, ¿verdad? Que la capacidad de asombro se nos olvida. El típico latino que va fuera de Estados Unidos, el primer día ve la nieve, el segundo día es muy bonita, ya una semana estar con nieve, los que han ido ahí se darán cuenta que es lo más horrible del mundo. Usted dice, ¿dónde está Tamarindo? ¿Dónde está Palmares? ¿Dónde está el puerto? Porque eso simplemente es abominable. Entonces, todos estos elementos que venimos hablando nos ayudan a la toma de decisiones debidamente razonadas. Ahora, si vemos la teoría del pensamiento crítico, nos va a decir que nos ayuda a organizar y ordenar las ideas. Y ese es el objetivo central de esto. El pensamiento crítico nos ayuda a ordenar, ver las ideas y los conceptos que me permitan como estudiante rendir un trabajo adecuado, ¿verdad? Y que tenga un objetivo deseable, que sea bueno, que usted llegue, que ese trabajo cuando usted lo escriba diga, valió la pena la redacción, ¿verdad? Y se lo digo con toda la transparencia del caso, a veces redactamos los trabajos de la universidad, a la carrera, son párrafos ilegibles, son párrafos por rellenar, y esa costumbre de hacer por rellenar, ¿verdad?, hace que esa confirmación, ¿verdad?, hace que ese ordenamiento de ideas comencemos a atrofiar el cerebro. Y es importante cambiar el enfoque de ordenar las ideas, organizar las ideas y ordenar los conceptos. Si logramos hacer esto en nuestras vidas, la toma de decisiones sí va a ser razonada, ¿verdad? Y es que no es un tema eso no es un tema de concepto, simplemente de decir, no, es que el que está hablando ahí está hablando pura, ¿cómo es? Papaya, que dicen ahora. Pura papaya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no pasa en la vida real.
Eso no pasa en la vida real. Y eso no es cierto, sí pasa en la vida real. Y lo peor de todo es que cuando pasa es cuando estamos trabajando. Por eso les ponía ahí, no juzgues el día por la cosecha que has recogido, sino por las semillas que has plantado. Todos los días debemos plantar esas semillas que nos permitan mejorar esas ideas. Y aquí les planteo un asunto importante. El tema de la cosecha se hace todos los días. Como consejo de vida de hoy sobre este tema es, el tren de las oportunidades pasa todos los días. Hay oportunidades que se abren importantes. La universidad es una oportunidad importante, el título académico es una oportunidad importante, pero todos los días se construyen esas cosechas, esas oportunidades. Utilicen el pensamiento crítico siempre y esas oportunidades las van construyendo. Una mala respuesta, una mala actuación, una mala decisión afecta esa cosecha. Solo una vida tenemos y no podemos desperdiciarla. Si tuviéramos varias, uno diría, bueno, esta me dedico a pasear, pero el resto de decisiones hay que tomarlas. Por ejemplo, volviendo a la vida real, ustedes de aquí salen, se van para la Cali, ¿verdad? Se toman unas cervezas, unas copas de vino, se montan en el vehículo y dentro de 6 horas atropellan a alguien, lo matan. Esas vidas que están ahí, que son sencillas, invisibles a la colectividad, se vuelven simplemente un infierno, una mala decisión. Y el pensamiento crítico ya no se vuelve teoría, tenemos que razonar. O sea, tomar el licor no es una buena compañía, una buena mezcla. Uno le dice, no va a pasar, a mí nunca me va a pasar, yo soy un gato. Bueno, la consecuencia ustedes lo ven todos los días. Entonces, esta es la diferencia entre tener una vida bien o una vida mal. Por ejemplo, la noticia que está aquí de Donald Trump, de la noticia que está de moda hoy, ¿verdad? Mi hija me cuestiona, así mi hija tiene, la mayor tiene 18 años, me decía, papi, vea lo que dice Twitter. Se mueren un montón de niños en la frontera, un montón de gente en cárceles, hay un montón de gente muerta en Siria, etcétera, etcétera. Yo le decía a mi hija de 16 años en aquel tiempo, ¿y usted confirmó la fuente de Twitter? ¿Cuál es? ¿Vio si es un medio de comunicación? ¿Vio si es un tema de...? Usted la confirmó, ¿verdad? Entonces en aquel tiempo le ganaba las batallas. Mi hija va aprendiendo y me dice, ya averigüé, lo dice CNN. Y yo, muy bien, CNN lo dice. Lo dice el New York Times, eso me dijo una mañana, ¿vio? Ahí lo dice el New York Times, la gente se muere en la frontera, ahí está. Y entonces yo le digo, bueno, utilizando el método socrático, le digo yo, ¿y usted se averiguó si el CNN o New York Times tienen conceptos ideológicos? Porque los periódicos son medios de comunicación privados, tienen conceptos ideológicos, el que redacta la noticia también tiene una forma de pensar distinta, ¿verdad? Y entonces, esa noticia también puede tener un sesgo. Aquel sesgo que hablamos al inicio, que también nos afecta, que nos da prejuicios, porque entonces si leemos el New York Times, evidentemente Trump es un desgraciado porque la gente se muere en la frontera, nos deja pasar y se mueren. Esta es la foto hoy de moda, no sé si ustedes se dieron cuenta, la foto que todo el mundo habla, un padre ahogado en el río porque simplemente no pudo cruzar la frontera. Entonces yo le digo a mi hija, cuestiones el asunto, lea más, profundice. Entonces ahora ella me dice, sí, efectivamente, el tema de la frontera, el tema migratorio, el tema económico. Ella me dice, sí, efectivamente hay un 48% que actualmente apoyan al presidente Trump, que están contentos con su gestión. Qué lástima. Y si fueran las elecciones, ¿verdad? Posiblemente gana. Y ustedes dirán, ¿cómo que va a ganar Trump? Sí, el 48%, ahorita lo está apoyando. Entonces, mis prejuicios y mis fuentes de pensamiento y ordenamiento de ideas, si las baso en el New York Times, estoy mal, ¿verdad? Y eso es otro tema donde el pensamiento crítico se ve reflejado diariamente. Ustedes leen el periódico y tienen que enumerar, valorar, cuantificar y leer la noticia y ver de dónde es la noticia, quién la redactó y cuál es el objetivo de esa noticia, ¿verdad? Lo pongo aquí porque, digamos, podríamos plantear el tema de La Extra, La Nación, La República, La Teja, ¿verdad? Todos los periódicos nacionales que también tienen un concepto ideológico determinado y que todos hablan de las noticias internacionales. Y les hago un paréntesis, mis amigos internacionalistas,
lean el periódico nacional, porque lo que pasa aquí sucede exactamente igual en otros países. Son los mismos problemas. Different language, same problems. Lo mismo que pasa, lo mismo que viven los alemanes o en Estados Unidos se vive aquí en Costa Rica. Cambia el concepto. Y entonces a veces nos olvidamos en esta carrera de ver allá en Siria, de ver allá en China, de ver en Polonia, en Sri Lanka, en Estados Unidos, y nos olvidamos del entorno de aquí. Y para hacer un análisis correcto hay que basarse en lo que tenemos aquí para ver hacia allá. Hay que tener esa base, ¿verdad? Porque cuando estemos afuera nos van a señalar fácilmente. Como dice ahí, la vida te regala todos los días un cheque en blanco y tú decides cómo invertirlo. Si van a ir a la Cali, usen Uber, por favor. No es publicidad, pero me parece que es lo más fácil, no van a perder el carro. Entonces el pensamiento crítico no es casual, el pensamiento crítico no puede improvisarse ni es improvisado, hay que cultivarlo día con día. ¿Y cómo lo cultivamos como estudiantes? Con la lectura, con el estudio, con el pensamiento y el raciocinio permanente, ¿verdad? Y ustedes van a decir, pero eso es muy aburrido, la vida no es así, la vida uno no pasa estudiando, ni leyendo todo el día, ni pensando con la calculadora todo el día, para tomar decisiones. Efectivamente, no es así, ¿verdad? Pero evidentemente, si cultivamos esta posibilidad, podemos como estudiantes, ¿verdad?, a tomar las variables del entorno y poder ver ese entorno de una forma más integral. Ustedes entienden el entorno y comprenden ese entorno y ustedes pueden tomar decisiones razonadas entendiendo el entorno. Y eso es importante, porque si no vemos ese entorno, nos vamos a fundamentar en el libro o en el periódico el New York Times o en el Twitter y no vamos a entender, no vamos a comprender el resto de situaciones. Por ejemplo, yo a mi amiga le digo, bueno, revise la historia entre Estados Unidos y Norteamérica para entender un poco el conflicto migratorio que hay, ¿verdad? Entonces, yo la invito a ella a explorar y los invito a ustedes a explorar, lean la noticia y entonces busquemos el entorno económico, político, social, cultural de esa noticia internacional para que ese pensamiento crítico sea objetivo, para que ese entorno no me afecte, no me influya, no me permee y no genere un prejuicio, que vamos a ver más adelante, que de una u otra forma el prejuicio va a afectar esa toma de decisiones racionales. Si no logramos esto, vamos mal. Vamos mal en el trabajo de investigación, vamos mal en el ámbito profesional, vamos mal en las actividades de la vida que realizamos, ¿verdad? Ni tomar en cuenta si ustedes deciden un día ser papás o casarse o lo que sea, ese tipo de cosas funcionan para sobrevivir. Con solo basta decirles, díganle sí a su esposa y no van a tener problemas los hombres. Es una realidad. En el mundo, a veces, ¿verdad que sí? Usted es un cara continente. Usted dice sí y nunca va a tener problema. En el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, que a ustedes los afecta mucho esto. En el mundo actual, por ejemplo, en las redes sociales es un elemento que influye en nuestro entorno. Y entonces es muy común que ustedes, ¿verdad?, estén con algún compañero, un conocido, no un amigo, sino un compañero, y le digan, ¿viste el video? Y entonces dice, ¿cuál video? Entonces todo el mundo lo tiene en el muro, el video, ¿lo viste? Y usted dice, ¿cuál video? La noticia, si todo el mundo la tiene. Y claro, la noticia existe, ¿en cuál? En el mundo de él, en el mundo de sus afinidades, en el mundo de su círculo social de internet, de Facebook, de Twitter, no en el mundo de nadie. Y ustedes a veces, o a veces a todos nos pasa, que nos envolvemos en ese mundo, desconocemos el entorno, el otro entorno, y a la hora de emitir juicios o análisis, nos vemos en nuestro mundo, en el mundo del Facebook. Por eso es importante a veces cuando uno tiene el Facebook u otras, abrirse a otras áreas de investigación para poder ver ese entorno, otros pensamientos y poder contrastar con lo que mi realidad refleja y ustedes como analistas internacionales, tener mayor capacidad de poder valorar lo que pasa en otros entornos, lo que se dice en otras, ¿verdad?, y poder aplicarlo. Y ojo, digo, entenderlos, no apoyarlos, ¿verdad?, que es muy distinto. O sea, usted abre el Twitter y lee otros entornos,
Trate de entenderlos para poder contradecirlos, o para poder analizarlos, o para poder aplicarlos. Porque si no, entonces me quedo en mi mundo de afinidades, y ese mundo de afinidades es súper chiquito. Ustedes pueden tener 3,000 amigos en Facebook, o 4,000, pero cuando ustedes suman, ¿quiénes son sus amigos? Son 3 o 4. Sus amigos, ¿verdad? Y uno se cuestiona, ¿para qué tengo tanta gente si al final yo hablo con Pamela, con Katia y con, no sé, con Marcela? Unas 3 con las que siempre hablo, y tengo como 1,000, ¿verdad? Porque es un mundo de afinidades. Entonces, para analizar y para esto, hay que tomar en cuenta, tratar de que ese mundo de afinidades nos salga. Voy a avanzar un poco. La idea de todo esto es, evidentemente, que sus análisis sean lo más coherentes posibles. No inventar. ¿Cuánto me queda, Paola? Bueno, para no ir cansándonos. Bueno, ¿qué nos pasa ahorita? Ahorita estamos como en la Edad Media. ¿Se acuerdan el famoso juglar que llegaba al pueblo a cantar las noticias? Bueno, hoy día lo tenemos exactamente igual. O sea, ahorita entramos al Twitter o al Facebook y ese es nuestro nuevo juglar, ¿verdad? Que nos cantaba. ¿Se acuerdan el juglar de la Edad Media? ¿Se acuerdan, verdad? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del juglar? Bueno, ok, entonces hoy lo tenemos ahí y es el que nos cuenta. Lo peor de todo, y aquí lo peor de todo, es esto. Es esto, que a veces ese juglar tan moderno y tan exótico, pensamos que no influye en la toma de decisiones y sí influye. Hace 20 y pico de años, porque me lo acordé, el concierto ahora que estuve de moda la película de Freddie Mercury, me acordé del concierto de Live, ¿verdad? Yo tenía más o menos la edad de ustedes y influyó. Bueno, me acuerdo que en aquel tiempo Etiopía se estaba muriendo de hambre, ¿verdad? Y todo el mundo salió corriendo porque como no había internet, no había Facebook, uno nada más conocía que un país se llamaba Etiopía, que los chiquitos se morían de hambre. Hoy día entendemos que todo el mundo se muere de hambre, no solamente Etiopía, ¿verdad? Esa realidad la tienen ustedes hoy día, ¿verdad? Hace 20 y pico de años o 30 años, ya no sé, esa es la realidad que vivíamos. Y nos vendieron eso, y todo el mundo se comió esa historia, ¿verdad? Hoy día, y por eso pongo aquí los muchachos de, no sé, Ozuna, no sé cuáles son, bueno, esos carajos, uno se cuestiona, consten, yo no tengo nada contra ellos y contra el estilo de música, la verdad es que es una música pegajosa, y el que me diga que no es pegajosa, ¿verdad? El chiquichín, no dicen nada, pero uno va en el carro ahí, ¿verdad? Esa música, uno se cuestiona, si ese tipo de música o ese tipo de mensaje me lleva al pensamiento racional y usted dice, no, ese maje que va a decir es que es racional. No, eso influye. Eso influye. O sea, hay una parte de la sociedad que toma decisiones a través de eso. Ayer yo iba en un Uber y el muchacho llevaba una emisora que se llama Urbano. Nunca la había escuchado, ¿verdad? Iba, chacachán, chacachán, chacachán. Y yo decía, muy bien, ¿verdad? Y yo decía, muy bien, ¿verdad? Muy bien, y vamos en el Uber ahí, ¿verdad? Y entonces el muchacho, y es como se llama, Urbano, y chacachán, yo, ¿verdad? Entonces uno dice, no, eso influye. Entonces, pongo esto, mis amigos, porque a la hora de tomar decisiones, ustedes van, a ver, y aquí quiero un paréntesis bien grande, a ustedes los estamos educando para que tomen decisiones. O sea, ustedes se mueren de risa, pero ustedes el día de mañana, ustedes los estamos educando para la toma de decisiones en distintas áreas de este país, principalmente las del servicio diplomático, ¿verdad? Algunos que les gustará estar o estarán en el servicio diplomático y van a tener que tomar decisiones, ¿verdad? Yo me acuerdo que en las clases de Derecho Internacional les decía, usted puede leer, léase todo ese libro de Derecho, pero la pregunta que le voy a es sencilla, ¿usted es la cónsul? Digo, escoja cuál país de América Latina. Me acuerdo que aquel tiempo la moda era Colombia, ya Venezuela no estaba tan complicado, y son las 3 de la mañana, y a las 3 de la mañana suena el timbre de su casa, del consulado, y es una persona que es un perseguido político. Y usted me va a decir si le va a abrir la puerta y le va a dar asilo político o lo va a dejar que lo maten. Cierre el libro y conteste. ¿Ok? Esa es la realidad. Piense críticamente. Y usted se va a volver, ahora sí, comienzo a cuantificar qué hago. Lo dejo afuera, lo matan, lo asesinan, me como la bronca. Y comienza usted a sacar los enunciados que hablamos hace 20 minutos. Y ahí hay pensamiento crítico.
Y usted es el cónsul y de su decisión va a determinar si el expresidente de Venezuela lo matan o sobrevive y usted le da asilo diplomático. Y el pensamiento crítico va a afectar porque ese entorno lo va a cuestionar. Pongo ese entorno de la música porque puede ser entorno político, social, ideológico. Usted escoja el entorno que lo va a afectar. La capacidad de tomar decisiones debe ser razonada y ustedes están siendo educados para eso, para tomar decisiones razonadas y para resolver crisis o en su defecto para hacerlas. ¿Verdad? Que ustedes los van a Naciones Unidas, ¿verdad? Y el presidente lo llama y le dice, hay que votar en contra, ¿verdad? Y usted como diplomático llega a Naciones Unidas, le toca y vota en contra. Pero mire, sale afuera y dicen, pero mire señora, ¿usted está de acuerdo con lo que acaba de hacer su presidente? ¿Verdad? Que su decisión va a significar que usted, todos los inmigrantes mexicanos se queden afuera. Y usted tiene que dar respuesta. ¿Verdad? Esa es la realidad del pensamiento racional y ustedes están siendo educados para eso, para esa toma de decisiones. Por eso en el examen ese todos me querían matar, ¿verdad? Porque ahora, ¿qué estudio? ¿Qué respondo? O sea, tengo todo el Código de Derecho Diplomático, tengo el código, la Comisión de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la Comisión de Viena sobre Relaciones Consulares, ¿y qué hago? ¿Le doy la vida a ese señor o le dejo que se muera? Sustente la respuesta. Bueno, al final decía la pregunta, bueno, sustente la respuesta, ¿por qué usted le acepta la visa? ¿Por qué usted le da asilo diplomático a esa persona? ¿O por qué usted se la niega? Y esa es la carta que usted va a presentar a Naciones Unidas, a su presidente. Y entonces ahora sí, todos sacaban el código y comenzaban a buscar los artículos que daban sustento a que la sede diplomática que es soberana, que no se puede invadir, que por el derecho a la vida, etcétera, etcétera. Y ahí sí, usted comienza a utilizar todo la estructura jurídica que habíamos estudiado en el derecho internacional, pero lo importante era saber si lo matábamos o no a la persona. Y esa es la realidad. Y esa es la realidad. Y esos entornos afectan. Por eso, que el juglar no los afecta a la toma de decisiones. Ahora, ustedes me van a decir, sí, eso del pensamiento crítico es pura paja, porque en la realidad eso no funciona. Claro, no funciona, ¿por qué? Porque evidentemente el ser humano tiene autenticidad, y eso le ha permitido evolucionar, nos adaptamos fácilmente, y esa es la diferencia. Dice ahí, nunca es demasiado tarde para fijarse una nueva meta o tener un nuevo sueño, y esa es la realidad del ser humano. El ser humano constantemente se actualiza, constantemente cambia, y hace que ese pensamiento crítico evolucione. El pensamiento crítico que tenían ustedes cuando tenían 8 años es distinto al que tenían 15 años o el distinto al que tienen ahora. Y el pensamiento y el conocimiento crítico que tienen ustedes ahorita es distinto a cuando iniciaron el primer día de clases. Ustedes han evolucionado. De ustedes depende que ese pensamiento crítico o esa capacidad de análisis y de raciocinio se quede allá en el reggaetón para la toma de decisiones, ¿verdad? Porque efectivamente entonces va a tener problemas usted a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo lo logramos? Bueno, esa capacidad de innovación, esa capacidad de establecer nuevos retos, nuevos sueños. Y el ser humano tiene esa capacidad de reinventarse cada momento. Aquí voy. Claro, aquí hay hago un paréntesis importante. Esa capacidad de invención, ¿verdad? A veces cambia porque en nuestro sistema educativo, y yo sé que esta universidad no lo hace, pero en el sistema educativo nos han enseñado que el pensamiento crítico es aprender y aprender de memoria. Y eso es un gran problema. Si usted aprende de memoria, va mal. Por ejemplo, ahí donde yo le podría dar un pequeñísimo voto de apoyo, digamos, al presidente de la República, ¿verdad? Que dijo que para qué tanto título, ¿verdad? Si usted no sabe trabajar en equipo, si no sabe otro idioma, si no sabe negociar, si no es paciente, si no es tolerante, si no tiene un montón de situaciones, porque el título, por aprenderse la memoria, no le va a dar nada a usted. Lo que pasa es que el presidente lo dijo mal y en vivo y todo el mundo lo grabó, ¿verdad? Y la frase estuvo mala, ¿verdad? Pero evidentemente en el fondo el presidente lo que estaba queriendo decir era eso, ¿verdad? ¿Para qué ocupa usted un título si usted no sabe negociar, trabajar en equipo, ser emprendedor, ser visionario, ser innovador, transformarse, ¿verdad? Ser visionario? Esa es la idea. El título le da la herramienta para unas cosas, pero usted ocupa un montón de elementos más para alcanzar esas situaciones. Y el pensamiento crítico, indudablemente,
O sea, usted puede ser licenciado, doctor, máster, lo que usted quiera, toda la cadena de títulos para arriba, pero si usted no tiene la capacidad de razonar y de aplicar, nada hace que sepa. Y eso es un gran problema que nos pasa a veces en la universidad, que aprendemos todo de memoria y salimos de la universidad y se nos olvida todo. Se los aseguro, ¿verdad? Estudien porque hay que aprenderse la materia, ¿verdad? Porque hay que aprenderse los conceptos, pero lo más importante es entenderlos y aplicarlos, porque la memoria no funciona. Memorizar por memorizar no sirve. Debemos reforzar las acciones en nuestra vida, aprendiendo a sustituir y cambiar, ¿verdad? Y eso es importante. Por eso ese muchacho le cambió la vida a todos nosotros, ¿verdad? Yo les voy a contar más o menos, cuando yo tenía la edad, no, mentira, hace más, como 30 años, compramos una computadora en mi casa que era una cajota así grande, no sé si ustedes las han visto, y uno la encendía con un floppy, era un disco plano así, como una tortilla, lo metía uno, ¿verdad? Y sonaba tsa, 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 y usted se quedaba así 10 minutos, arrancaba, se ponía una luz verde, sacaba el floppy, metía el otro floppy y sonaba otra vez ta, 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 ¿verdad? Y ya salía la C del DOS. Sacaba uno ese floppy y había que sacarlo delicadamente. Y digo que es delicadamente, pregúntenle a sus papás. Volvió a meter otro floppy, otra tarjeta y ya teníamos un programa. Esa era la computación de antes. Y usted decía, bueno, voy a digitar, entonces sacaba el floppy y metía, creo que era WordStar, no, WordStar se llamaba, Word algo se llamaba. Un Word era. No, WordPerfect no, es el más avanzado. Después de ese, entró el WordPerfect, que era, ustedes han visto las computadoras que tienen F1, F2, todas esas F funcionaban con el WordPerfect, entonces uno el F6 para subrayar, F7 para marcar, ¿verdad? Y las tildes eran al 161, al 162, la I, la A, todas las tildes eran con al algo. Y eso era un gran avance. Llega ese señor y cambia el concepto. Y uno dice, ¿por qué a mí no se me ocurrió? ¿Por qué yo no soy capaz de ser tan creativo como ellos? Bueno, porque nuestro sistema educativo, ¿verdad?, de una u otra forma nos encauzó al pensamiento crítico de memoria. No nos han enseñado a la innovación, a la creación, a la sustitución de elementos para buscar ideas y soluciones. Y esa es la otra parte del pensamiento crítico y de la vida real, que es lo que llaman algunos el pensamiento divergente, ¿verdad?, que nos ayuda a cambiar esos estereotipos, por ejemplo, ¿verdad?, que nos estigmatizan. ¿Cuál el que estaba ahí? ¿Cuál? Nica Venunciano, no, Inca Venunciano. Claro, porque ustedes que ¿verdad? Igual los mandan, los peruanos que emigran, ¿verdad?, les dicen que son incas venuncianos, ¿verdad? Que son, a ver, como lo que dicen aquí el Nica, allá los peruanos que miran hacia Argentina, que son venuncianos, ¿verdad? Porque como en los incas tienen ahí sus carajadas del espacio, ¿verdad? Que se creen seres extraterrestres, ¿verdad? Superiores. Y ese es el estigma que hay. Ok. Esos prejuicios y esas etiquetas que venimos hablando nos limitan. Por ejemplo, la otra vemos voto de apoyo que uno podría darle a este actual gobierno, chiquitico, ¿verdad? Ojo, que chiquitico, ¿verdad? Es, por ejemplo, el cambio del examen de bachillerato, que es el tema de este pensamiento crítico. O sea, ¿cuántos de ustedes, ahora sí levanten la mano, cuántos hicieron el examen de bachillerato? ¿Hicieron el examen de bachillerato? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Todos? ¿Cuántos se acuerdan ustedes de lo que estudiaron? Nada se acuerdan, ¿verdad? De las materias especiales como química, física, ¿verdad? No se acuerda uno nada de eso. Reitero, ¿por qué nos ha costado mucho ese cambio? Porque nos han educado el pensamiento crítico de memoria. Memorizar por memorizar no me lleva a nada. Y por eso, por ejemplo, para cerrar, porque voy rápidamente, cerrando aquí la charla, por ejemplo, recordaba a estos tres muchachos, ¿verdad? Que la gente sabe, es una historia antigua, ¿verdad? Pero digamos nos ayudan un poco a desarrollar el pensamiento crítico. O sea, cuando Sócrates habla de la honestidad del ser humano consigo mismo, ¿verdad? Porque no es lo mismo, digamos, ¿qué es lo que decía Sócrates? Usted tiene que ser honesto en lo que usted piensa, en lo que usted dice y en lo que usted hace. Si usted piensa algo, dice algo, pero hace lo contrario, no es honesto. Y esa honestidad la planteo, por ejemplo, en los trabajos de investigación de ustedes, ¿verdad? El plagiar no es malo,
Lo malo es castigar al cerebro de la posibilidad de pensar y crear. Eso es lo malo del plagio. Eso es lo malo de la deshonestidad que habla Sócrates. Plagiar no es malo, usted copia y pega, se acabó, ya lo hizo. El tema es el daño que le creamos al cerebro de la capacidad de utilizarlo y pensar y crear ideas, ¿verdad? Cuando Platón nos habla de la educación como la virtud, claro, porque ustedes son parte de ese entorno. O sea, entiendan, si ustedes se vuelven a ver, ustedes son parte de la élite educativa de este país. Ustedes están en la cumbre de la educación de este país. Y su razón de ser es la virtud, porque ustedes están educando para ser ciudadanos virtuosos, ¿verdad? Que se van a dedicar a gobernar este país o a dirigirlo. Porque eso están en la universidad. Y esa es la diferencia entre ustedes y el operario que está ahí pegando blogs afuera. Ustedes son virtuosos porque están en la cadena máxima de la educación y entonces su labor es esa ante la sociedad. Y por eso ustedes deben utilizar el pensamiento crítico, razonando, meditando, cuestionándose. Y Aristóteles nos hablaba del buen sentido, por supuesto, el buen sentido de la gobernanza, el buen sentido de la sociedad. Y por eso el pensamiento crítico va de la mano de eso. Personas, hombres y mujeres, que utilizan esas virtudes o esos pensamientos, evidentemente hacen la diferencia, ¿verdad? Yo no soy honesto, ¿verdad? Evidentemente a uno le cuesta pensar, decir y actuar exactamente como es, porque es imposible, pero tratamos de hacerlo. Por lo menos trato de hacerlo en el trabajo, trato de hacerlo en mi investigación, ¿verdad? Porque aquí viene el asunto de la honestidad. Vamos a ver, y aquí vamos a ir enlazando los elementos del pensamiento crítico. A mí me mandan a hacer un trabajo. A ver, ¿en qué materia es usted? Sí, geopolítica. La madre es un trabajo de geopolítica. ¿De qué tema? Brasil, les toquemos al profe, de Brasil. Ok, entonces, vamos a hablar, investigar de Brasil. Entonces, tengo que tener enunciados correctos, enunciados comprobables, enunciados que sean realizables. Tengo que quitar mi prejuicio de que Brasil es un lugar X, ¿verdad? Tengo que ser honesto en buscar la mayor cantidad de información sobre Brasil para que ese trabajo de investigación sea el más apto. Y ahí sí está la honestidad y ahí sí aplicamos el pensamiento crítico. Trato de ser virtuoso, que a la hora de hacer mi trabajo sobre Brasil, voy a buscar la mayor cantidad de elementos técnicos que me permitan que ese razonamiento que estoy planteando es el correcto. Y se los digo, ¿saben por qué es importante eso? Porque cuando llegan a las tesis de investigación, como no lo han hecho, les va como un cuadrado. Profe, ¿cómo hay que hacer una hipótesis? Porque nunca la han planteado. ¿Cómo hago un objetivo? Porque nunca se ha desarrollado o lo han desarrollado mal. Si ustedes desde ahorita comenzaran a plantear esto, realmente cuando lleguen a hacer su tesis de investigación, no tienen problema en plantear objetivos, no tienen problema en plantear hipótesis, porque saben claramente, han aprendido a discernir el prejuicio, han aprendido a discernir el entorno, han aprendido a discernir los cuestionamientos y ustedes van a tener claridad a la hora de redactar esos conceptos. Por eso es fácil utilizarlo, por eso los invito a que utilicen esto. O sea, no es hablar paja por hablar paja. Se van a acordar de mí cuando estén en la tesis. Aquí se hace tesis todavía, ¿verdad? ¿Y cuántos están cerca de hacer la tesis? ¿Alguien está cerca de hacer la tesis? Allá, los 2, 3, acuérdense de mí. Comiencen a pensar rápidamente en los objetivos. Si los que les falta mucho, comiencen a plantear eso y se van a dar cuenta que a la hora de hacer la tesis es mucho más fácil. No hay que inventar, ni hay que decir, ¿y ahora cómo la invento? ¿Cómo la desarrollo? Porque lo hemos practicado. Si el plan A no funciona, recuerden que el abecedario tiene más de 26 letras, ¿verdad? Evolucionemos y desarrollemos, ¿verdad? Si pensamos y utilizamos el pensamiento crítico, ¿verdad?, como una forma de que guardaremos y dediquemos tiempo al espacio de análisis, o sea, a pensar los asuntos. Y la otra parte del pensamiento crítico es, de verdad, pensar, ¿verdad? Es pensar como tal. Vamos a ver, si no nos dedicamos a pensar, vamos mal como profesionales. Y esa es la invitación que les quiero hacer el día de hoy. O sea, el pensamiento crítico, lo reitero, como dice ustedes pueden buscar un libro, le va a decir los enunciados que tiene, va a decir los objetivos que se alcanzan, pero la única forma de alcanzar el pensamiento crítico es pensando. Y cuando digo pensando, dedíquense a leer,
a razonar, a leer pausadamente 140 caracteres no es la información adecuada. La contraportada del libro no es la información adecuada. El rincón del vago no es el espacio adecuado de información, ¿verdad? Y se los digo de verdad con toda la transparencia del caso, o sea, dedíquense a aprender nuevos conocimientos. La diferencia entre Steve Jobs y nosotros es que él tuvo la capacidad de innovar, porque fue un cerebro, pero nosotros podemos llegar a donde él, ¿cómo? Practicando llegar a ser como él, ¿verdad? Innovando, desarrollando, aprendiendo, conociendo. Nunca se deja de estudiar. Es la otra parte de la vida. O sea, uno está en la universidad y dice, estoy harto de leer, estoy harto, no sé qué. Y cuando ustedes estén trabajando, o cuando tengan más o menos mi edad, se van a dar cuenta que están hartos de ver correos, ¿verdad? Porque los correos son es como un meteorito de correos que llegan, y el WhatsApp se ha vuelto parte de la oficina, y entonces esa realidad impide a veces la toma de decisiones correctas. Entonces ahí está el asunto. Cambien la metodología, aprendan a estudiar, aprendan a establecer juicios propios. Y con esto creo que podemos terminar. Por ejemplo, en la clase les preguntan a ustedes algo y siempre esa muletilla que nos mata. Yo creo, a mí me parece, profe, yo creo que, y nadie les está preguntando su opinión. O sea, cuando ustedes trabajan, o sea, cuando uno trabaja afuera, nadie le está preguntando la opinión a uno. Le dicen, mire, hay un problema, ¿cómo se resuelve? Y si usted arranca, a mí me parece, nadie le está preguntando qué le parece. O sea, ¿cómo se resuelve el punto? Deme la respuesta. Y esas monitillas hay que comenzar a creérselas. ¿Cómo se alimentan en clase? Estudiando, cuestionando al profesor. No hay nada más lindo en la clase que el estudiante lo cuestione, lo obliga a uno a pensar, a razonar, razonen, cuestionen, ¿verdad? Porque ese es el crecimiento intelectual que ustedes ocupan. Llegar a clase, sentarse y pasar 2 horas escuchando al profesor sin preguntar absolutamente ni cuestionar nada, estamos mal, van mal. O sea, hay que leer, cuestionar, consultar. Claro, cuestionar y leer, pero razonado, ¿verdad? No simplemente llegar el compañero majadero que llega, molesta y pregunta por preguntar, por hacerse gracioso, o que la gente diga, uy, sí sabe, ¿verdad? No, es preguntar por preguntar bien razonado. Y nada más, piensen ustedes que el pensamiento crítico como teoría es esa capacidad infinita que tenemos de encontrar 1000 respuestas para una misma conjetura. Las ciencias sociales no son exactas y ustedes tienen la capacidad infinita de utilizar un pensamiento crítico adecuado, ustedes pueden mejorar. Ahí está el tema de la piedra, ¿verdad? Es una redacción que está ahí, pero efectivamente ustedes con una piedra o con un ladrillo, con un lapicero pueden hacer 1000 cosas. Cada quien encuentre en su vida qué quiere hacer con esa piedra, qué quiere hacer con su título, pero que sea esa decisión razonada, que no sea impulsada, que no sea una decisión improvisada, ¿verdad? Porque entonces las consecuencias de esas decisiones improvisadas, ¿verdad?, las lamentamos a veces el resto de la vida. Cuídense mucho, les deseo muchos éxitos y utilicen el pensamiento crítico de verdad para mejorar sus vidas. Muchas gracias, jóvenes. Vamos a pasar al periodo de consultas. Adelante. Nada se ha dicho nunca de los RI callados. Es un gran problema. Ustedes están en una carrera que no se tiene miedo a preguntar. Usted no le tenga miedo. Bueno, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Creo que fue bastante claro y conciso su exposición. Aquí a los profesores nos gustó bastante. Sin embargo, yo quería agregar algo al respecto. La razón por sí misma también ha demostrado que falló. ¿Y a qué me refiero? Y lo estamos viendo en algunos de los cursos que estoy dando ahorita, por ejemplo en filosofía y en geografía de América, lo hemos visto también. Porque nuestro pensamiento es muy eurocéntrico, en primer lugar, ¿verdad? Y le pasa mucho por encima a otras formas de racionalidad que no son las creadas en los centros hegemónicos de poder occidentales,
¿verdad? Por ejemplo, el caso que ponía ahora, el caso que se ve de los incas venusianos, eso, ahí hay una filosofía, ¿verdad? Hay una racionalidad, hay una cosmovisión, hay una forma de entender el mundo muy importante y muy valiosa. El pensamiento occidental históricamente se ha encerrado solo en el tema científico, metodológico, muy cartesiano, muy lineal, y ya nuevas formas de pensamiento han demostrado que la cosa es un poco más holística, no tan lineal, sino como cíclica. Y parte de eso también están las filosofías orientales y todo esto. Pero bueno, voy a ir aterrizando para no quitar mucho tiempo. ¿A qué me refiero que la razón también nos falló? A lo que me refiero es que pienso, por ejemplo, en los campos de exterminio en los nazis, en aquella época tan oscura y tremenda en la que tenemos. Y también podemos pensar en un campo de concentración hoy de un país como Estados Unidos, que es Guantánamo. Aplicando el pensamiento crítico, ¿verdad? Podemos afirmarlo, porque al fin y al cabo hay gente ahí por encima de la ley, no tienen derecho a nada, es un campo de concentración moderno. También lo hemos analizado en algunas de nuestras clases. La pregunta es la siguiente, ¿verdad? Y se las hago a todos en general. ¿Eran o no eran racionales los nazis con los campos de exterminio? ¿Era algo irracional? Ustedes no se han puesto a pensar, por ejemplo, que el fascismo europeo nace precisamente en los países donde se llevaron a cabo el Renacimiento, por ejemplo en Italia, y la revolución intelectual más importante de Europa, que fue Alemania. Entonces, ¿era gente que no tenía pensamiento? ¿Era gente que no pensaba bien? ¿Era gente que no usaba la razón correctamente? ¿Era gente que no tenía cultura y no eran cultivados? Yo no pienso eso. Entonces, ¿a qué me refiero? A lo siguiente. Los campos de concentración, sí, eran totalmente irracionales y se movían a partir de ¿qué? A partir de criterios de eficiencia y eficacia, o sea, a partir de criterios económicos. Todo lo veían con términos de cómo producir muerte de una manera más rápida en corto tiempo. Y eso es usar la razón. Entonces, la razón por la razón es importante, pero no es suficiente. Tuvimos un gran problema en la Edad Media, ¿verdad? Rompimos con una idea, en el Renacimiento y en la modernidad adoptamos otra, cambiamos un Dios por otro, ¿verdad? Porque en la Edad Media era la idea de Dios que justificaba todo. Eso se acabó, vino el Renacimiento, la cultura humanista, la era de la razón, pero esa razón y ese pensamiento científico se convirtió también en un nuevo Dios. Y nos está ocasionando tantos problemas como que ya están hablando de la sexta extinción masiva de especies, no solo en CNN, sino en muchos otros medios científicos y demás. Entonces la biosfera sigue recibiendo, digamos, el impacto de esa razón. ¿Qué visualizo yo ahí? Además del pensamiento crítico, que tiene que ser una cuestión de la realidad de una forma radical, desde lo político, lo ideológico y demás, debemos agregarle el factor humanista. Porque si no le agregamos el factor humanista, podemos a través de la razón, usándola de una manera muy correcta, siguiendo una secuencia lógica, como se nos enseña así en filosofía, a conclusiones completamente deshumanizadas e irracionales. Y eso lo hemos visto con los modelos económicos que Occidente ha impulsado en los últimos años, ¿verdad? Y que se sigue impulsando y que siguen generando olas masivas de migrantes, olas masivas de miseria y, como dijo el compañero, hambre en el mundo. Porque en todas partes hay hambre, no solamente en Venezuela. Vean Honduras, por ejemplo, vean Haití. ¿Y qué están diciendo los medios de eso? Absolutamente nada. Ven lo que está pasando en otras partes como Oriente Medio o África. Entonces, ¿qué quiere decir? Claro, la razón es un instrumento, pero no funciona si no tiene ese elemento humanista. ¿Y qué quiere decir ese elemento humanista? Porque tampoco hay que usar pensamiento crítico y cuestionar ese humanismo europeo, ¿verdad? Ese humanismo europeo de que está bien la Revolución Francesa para los franceses, pero cuando los haitianos en 1804 empezaron su proceso, ahí hicieron una revolución de esclavos. Entonces había que pararlo y eso no sirve. No, entonces no es ese pensamiento humanista. Es poner como eje central a la persona. Es poner como eje central la vida y la dignidad de la persona. Entonces, eso es lo que nos debería de mover el pensamiento crítico. Yo creo que
estamos cansados en general, y me incluyo yo también, porque yo sé que usted también, y ya va a terminar, de estar viendo que en lo político la desesperanza a veces gana, que las propuestas son meramente economicistas en ese sentido, o que no hay esa preocupación por la persona, por los demás. Y eso debería ser la semilla que a todos y todas nos mueva para proponer visiones de país distintas a partir de un cuestionamiento radical de la realidad, como siempre les he dicho en clases. Aprendamos a cuestionar eso. ¿Qué implica eso? Dejar de ver lo que hemos estado viendo siempre. Porque si queremos ser críticos, pensando desde Europa, como piensa Europa y como ha pensado Europa, vamos a terminar pensando como Europa. Y yo siempre les digo en mis clases, se es desde donde se piensa. La geopolítica del conocimiento, la geopolítica de lo local, de los espacios de donde somos, porque no somos europeos, somos latinoamericanos y tenemos realidades distintas, y a partir de ahí hay que atreverse a pensar mundos diferentes. ¿Qué implica eso? Aprendan a conocer las culturas latinoamericanas para romper con ese sesgo del Perú venusiano, que yo no sé qué, yo no sé cuánto. Conozcamos nuestras culturas, son filosofías, son pensamientos, y cómo vamos a construir algo distinto, que no sea lineal, de estoy en un punto A, vamos a un punto B, porque esa idea del desarrollo es también absurda, y por eso tiene el planeta como lo tiene. ¿Por qué no pensamos que esto es más cíclico, y que hay que convivir más, hay que compartir más, y sufrir menos por esos temas que de vez en cuando generan grandes malestares? Pero la otra parte, la única manera es meterse en política y participar también y hacer política, porque no va a haber de otra manera. Así que ya, muchas gracias. Eso era. Ay, no. ¿Está entendiendo? Gracias, Mau, por aquello, ¿verdad? Bueno, tocando el tema un poco más nacional, porque siempre ponemos de ejemplo que deberíamos tocar lo nacional, pero terminamos con ejemplos de cualquier otro país menos el nacional, ¿verdad? Hablando de A y terminamos en Z. Y yo me pregunto, y tantos problemas en Europa y todo el asunto, y alguien en este momento se ha puesto a pensar, en este momento las personas que están en la Universidad de Honduras presas, porque están entre si se quedan en la universidad a morir de hambre o salen y los matan y los torturan, ¿verdad? Y uno aquí en la U en conferencias, ¿verdad? ¿Qué diferencia? Y es en Honduras, o sea, podríamos ir hasta en carro, literal. Y Guatemala, y México, y El Salvador, y Honduras. Bueno, El Salvador ya no, ¿verdad? El Salvador ya no. Y es una cosa que se vive en Centroamérica, y todos son iguales, y todos están pidiendo la sustitución del presidente, y todos son manifestaciones estudiantiles, y todos hablan del mismo tema, y todos vienen con el mismo patrón, y bueno, El Salvador no, porque, ¿verdad?, el presidente y todo el asunto. Y entonces, analizando en qué está pasando en Siria, y que Rusia y Estados Unidos, y después hablamos de que ciertos proyectos no sirven, y usted le pregunta a la gente aquí, ¿vos sabes de dónde salió el desarrollo sostenible? Y la gente, de no, a los gobiernos de ahora. Y resulta que sale, por ejemplo, Putin en el Foro Económico de San Petersburgo y expresa junto al presidente de China que él es el organizador del desarrollo económico que está implantado en todos los países. Y usted le pregunta a la gente y la gente no sabe. Y uno dice, entonces, ¿cómo van a solucionar si en realidad la gente cree que Carlos Alvarado propuso desarrollo sostenible? ¿A quién se le va a ocurrir que es un plan que viene de Rusia y que te lo aceptan? Porque no es una cosa que uno inventa, o sea, es una cosa que ellos dicen directamente en un foro, y vos ves en el foro, estás poniendo atención a lo que ellos están diciendo, y la gente que está en el foro se está durmiendo, está con el celular, está chismeando, y esa gente es la que toma las decisiones. Y entonces, es una cuestión que empieza en la universidad, en la asamblea, en foros, y todo el mundo con el celular. Si alguien habla en la asamblea, se están hablando entre ellos, se están comiendo. Si alguien está exponiendo en la U, nos estamos durmiendo, me fue, ay no. Y es un mismo ciclo, y después decimos, no, esta gente no está tomando buenas decisiones, no, es que estamos copiando a Europa, no, es que, y, o sea,
desde el ejemplo más simple, que es la familia, la tía tal, la prima zorra, el primo drogadicto, o sea, son cosas muy ticas que eso es lo que expresamos afuera. Y todo lo graciosamos, y todo normalizado, y todo, ¿verdad? Y el vacilón, pero es cierto, si usted no se puede llevar ni siquiera con su propia familia, y usted dice, es que yo no le hablo a ese lado de la familia porque no va conmigo, es que la tía tal, y ¿cómo pedimos entonces que el gobierno se lleve si al final Costa Rica es un conjunto de familias y en la que una familia está fallando? Todas las familias tienen unos problemas psicológicos tan grandes y cosas tan grandes que al final nadie quiere solucionar, y que el gobierno y que la patria pero personalmente, y al final si cada uno aquí logra llegar a donde quiera llegar, ¿verdad? Fuera o dentro de Costa Rica, pero ¿y cómo está su familia? ¿Cómo va psicológicamente usted a defender? O sea, si usted no se puede defender ni siquiera como persona, si tal vez es una persona violentada desde su casa, si por su marido, por lo que sea, pero va a ir a defender un país, porque cumple con su rol de trabajo, pero ¿y las personas? Básicamente como la reflexión, ¿verdad?, de que no podemos solucionar las cosas y no queremos solucionarnos. Bueno, lo mío sí es una pregunta. Basado en los enunciados del pensamiento crítico, dos de ellos hablan de lo que es correcto y lo que es verdadero. Entonces, partiendo de que estas dos cosas son subjetivas, ¿cómo puedo hacer yo para determinar qué es lo que está correcto? Porque el profe hablaba del humanismo, pero por ejemplo, si vemos desde una perspectiva del aborto, las dos partes intentan tener como esa visión humanista. Entonces, ¿cómo podría yo, como diplomática, entender qué es lo que es correcto y verdadero y qué es lo que no es correcto y no es verdadero? Bueno, vamos despacio. Nunca vamos a tener claridad qué es lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? Yo por eso les decía a ustedes, la única forma aquí es analizar, explorar, ver los entornos, la mayor cantidad de entornos posibles para poder llegar a esa respuesta correcta, ¿verdad? Ahora, digamos, parafraseando aquí al profesor que nos contaba el tema racional, evidentemente, hace 2000 años nadie cuestionaba que Roma era el imperio, ¿verdad? Hace 600 años nadie cuestionaba que España era el imperio. Hoy yo casi no cuestionaría que China en unos años, 100 años, será el nuevo imperio, el que nos toca vivir. Y ese es el que pone las reglas racionales con las cuales hay que jugar. Yo entiendo al profesor donde me dice que hay otro montón de pensamientos más humanos, más integrales. Y yo lo que les dije al inicio es, los invito, búsquenlos, léanlos, abran los horizontes. Busquen los horizontes, no se centren en lo único que están ahí, no se centren en el Twitter ni en el New York Times, sino busquen otros horizontes que les permita a ustedes tener la mayor cantidad de ideas. Sean honestos ustedes mismos con la investigación, ¿verdad? Lo que dice el profesor es cierto, pero digamos, también hay una realidad, el mundo, y aquí sí soy muy claro, yo vivo de realidades, yo entiendo que hay otros conceptos, pero la realidad del gobernante o la realidad de la toma de decisiones se toma muchas veces racionalmente. Y no hay forma, no hay otra. Hoy día, la prioridad de este gobierno es una cosa que se llama OCDE. ¿Todos saben qué es OCDE? ¿Saben qué es OCDE? Y es la piedra angular de este gobierno. O sea, si Costa Rica no ajusta su agenda al tema OCDE, nos va a ir muy mal. Y ustedes son internacionalistas, imagínense, lean más periódicos. OCDE es un club privado europeo que establece un conjunto de reglas para que los países sean más eficientes y más transparentes y más ágiles. Si uno no se mete en OCDE, no hay más financiamiento, no hay más cooperación, hay menos capacidad de ayuda. Y esa es la agenda de este gobierno OCDE. Entonces, volviendo al tema de los nazis y el tema del aborto, la decisión de aquel momento era exterminar a los judíos. Ahora, creo que les dije a ustedes, ¿por qué se llegó a esa decisión? ¿Qué generó que Hitler llegara al poder? ¿Verdad? Ese entorno histórico es el que yo le digo se lo dije a mi hija hace 3 años cuando estaba estudiando la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lea la historia alemana y fíjese en lo que pasó en ese momento
para llegar a que una sociedad, ¿verdad?, le echara la culpa a los judíos y de tomar la decisión unánimemente de exterminarlos o separarlos o quitarlos. Para el tema del aborto, le digo lo mismo. Cuestiónese hoy mismo qué es lo que ha hecho esa sociedad para que hoy día el tema del aborto sea una discusión. Y usted como diplomática tiene que tomar la decisión. Pero cuando usted tome esa decisión en Naciones Unidas o donde le toque tomarla, usted primero va a tener que tener dos elementos. Uno, una orden porque usted va representando al país. Y usted tiene que determinar en su honestidad de Sócrates si la va a aceptar o no. Dos, usted va en representación de un grupo político que apoya determinada situación. Y a partir de ahí tiene que tomar una decisión. Ya será el tema interior suyo el que determine si la respuesta suya fue la correcta o la incorrecta. Y terminando con la pregunta de la compañera, ¿qué pasa en esta sociedad actual? ¿Verdad? Mucho hemos endosado o hemos delegado a alguien que establezca un conjunto de reglas. Por ejemplo, si en la casa, que es la semilla fundamental de la familia, y aquí voy a hablarlo claramente, hablemos del concepto amplio de familia moderno, para no entrar en dilemas. Digamos, papá, mamá, eso digamos, no, hablemos en el concepto como ustedes quieran ver de familia. Si en esa familia no se establecen valores básicos de tolerancia, de respeto, de amor, de etcétera, 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 es muy difícil que esa sociedad, como dice usted, vaya a tener hacia afuera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La Asamblea Legislativa aprueba una ley para que la gente no haga piques y la gente sigue picando. La gente no tome licor y la gente sigue manejando, ¿verdad? Porque yo no sé cuántos de ustedes saben manejar, pero sacar el carro una mañana o venir aquí a la universidad en la noche en el carro es una matazón porque no hay tolerancia. Pero si no tenemos tolerancia, porque en la misma familia no nos explican la tolerancia, ¿ok? Y respeto y valores, toda esa cadena esencial de valores. Entonces, como hemos delegado esa toma de decisiones a alguien, hay un vacío, y ahí sí le doy la razón al profesor, hay un vacío en esa toma, y claro, cualquier fenómeno lo vemos rápidamente. Y entonces rápidamente decidimos, matemos a los nazis, hagamos el aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la realidad que tenemos. Pero yo, digamos, parto de mi principio de realidades. Y la realidad es que ustedes van a trabajar y van a tener que tomar decisiones y bajo el pensamiento crítico muy racionales. Muy racionales. Y por eso en el examen de Derecho Internacional, en esa pregunta final les decía, usted va a tener que tomar una decisión racional por encima de los derechos humanos. Decide o no darle asilo político. Ahorita no me acuerdo cuál era el que estaba de moda, ¿verdad? Decide usted darle asilo político a sabiendas de que si lo deja en el portón de la casa lo van a asesinar y si usted lo deja ingresar lo va a salvar. Justifique, ¿verdad? Ahora sí, con base en la Comisión de Relaciones Diplomáticas, Consulares y la Comisión de Derechos Humanos, porque usted le da asilo diplomático. Pero la primera respuesta era una respuesta racional, ¿verdad? Que a muchos de ustedes les puede tocar, ¿verdad? Y sobre esa realidad quiero que entiendan, hay que tomar decisiones racionales y fundamentadas, muy fundamentadas, porque el día de mañana, como les ponía el ejemplo, van a la Cali, se toman una cerveza, atropellan a alguien y su vida va a cambiar dramáticamente. O son papás o son mamás, rápidamente, lo cual no es un pecado, pero evidentemente cambia la vida dramáticamente, ¿verdad? Cambia los planes de vida. Y como la vida es cambiante, usted se despierta hoy y no sabe lo que va a pasar. Es más, se los planteo ahorita. ¿Ustedes se acuerdan a qué hora se levantaron hoy? Nadie se acuerda. 5, 6 estaba el despertador, pero ¿qué hice? Ustedes no me pueden dar una relación de hechos desde que se levantaron hasta el día de hoy, minuto a minuto, porque ustedes van cambiando, porque la dinámica de vida es así. Entonces, como el mundo es cambiante constantemente, tratemos de tomar decisiones lo más acercadas posible a elementos racionales para no equivocarnos. Y esa es la realidad que tenemos. Yo apoyo al profesor con lo que está diciendo. Las decisiones eran, por una decisión razonable, se han tomado pésimas decisiones, pero
Un mecanismo que tenemos para sobrevivir diariamente es ir tomando esas decisiones racionales, cuantificables, medibles, evaluables, que les permitan a ustedes en este mundo, el de afuera que pide resultados, tener, digamos, cumplir con las metas que se les han establecido, ¿verdad? Porque nadie, como se los dije al final, nadie les va a preguntar a ustedes qué opinan, qué les parecen, sino que los van a contratar para dar soluciones, dar respuestas, resolverlas o en su defecto hacer problemas. Porque si yo se decía en la universidad, me acuerdo que habían compañeros extranjeros, el día de mañana posiblemente van a estar sentados el compañero de Nicaragua, que fue compañero de la universidad mía, con el compañero mío, y vamos a estar enfrentados resolviendo el problema limítrofe. Y hay que tomar una decisión como país, y para eso estamos entrenados. El día de mañana estamos sentados en una mesa de negociación, en la segunda, tercera fila, negociando el nuevo TLC con quien sea. Y hay que tomar decisiones. Y hay que decir, ¿vamos o no con los aguacates? ¿Verdad? Que es un tema de moda. ¿Vamos o no con los frijoles? ¿Vamos o no con el algodón? Y hay que tomar decisiones. Y alguien en esa decisión va a salir sacrificado. Y es una realidad que no podemos evitar. Alguien va a salir sacrificado y hay que aceptar esa responsabilidad como gobernante o como tomador de decisiones. Bueno, hay que tomar decisiones. Viene el tema de ustedes, ¿verdad? Pero los invito a que traten de estar más acercados a ese tema, a esa decisión racional, en beneficio de que ustedes tengan una vida, digamos, menos problemática. Menos problemática. Y eso es una razón de ser, ¿verdad? Lo demás hay, como dice el profesor, hay un montón de opciones que ustedes pueden, investiguen, lean, razonen. Es más, se los decía y con eso me callo, el teléfono celular tiene una infinidad de información. La capacidad que tenemos ahora es de discriminar esa información que es abundante y tratar de sacar lo que es verdaderamente útil. Y ahí ustedes hacen razonamiento, ¿verdad? Porque si no, nos llenamos de información, de mucha información que no tiene nada de validez. Y nos podemos inundar de basura. El secreto aquí está, como profesionales o como estudiantes, tratar de cuantificar la información más valiosa, que ustedes la tienen a un clic ahora, ¿verdad? Para poder ser mucho más efectivos, porque es lo que la realidad nos está pidiendo, un producto final, ¿verdad? Y para eso estamos contratados a veces. Esa es la realidad. Bueno, muchas gracias, don Eder. Muchas gracias, profesores, por acompañarnos. Por favor, los que faltan de apuntarse, les agradezco que por favor allá con el compañero Juan Carlos se apunten y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Aquí echarle unos cariñitos que no me decía.